Newspaper. 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 Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión del Newspaper. Estoy aquí con el George. Y bueno, pues hoy ¿de qué vamos a hablar, George? Porque yo no hice mi tarea. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues hay muchos temas interesantes, muy buenos, ¿no? Que pues tenemos que tener presentes en la actualidad. Yo vi una noticia que se me hizo muy interesante para mí y que es punta de lanza para el futuro de la humanidad. Es el tema del lanzamiento del nuevo telescopio espacial, ¿no? Que es el James Webb. Va a estar en una órbita que va a estar más o menos a 1.9 millones de kilómetros de la Tierra, ¿no? Que va a rastrear lo que es el espacio profundo del espectro infrarrojo. Y esto, pues no sé si a todo el mundo le llama la atención, pero es un tema muy importante para si en un futuro no muy lejano, digamos 500 o 1000 años, podemos hacer viajes en el espacio y podemos habitar otros planetas, ¿no? Que es lo que se busca ahorita y es lo que se busca para poder perpetuar la humanidad, ¿no? En algún momento podemos tener algún impacto, algún asteroide, algún evento interespacial donde acabe con la humanidad y esa es como ahorita la mejor manera de poder preservar la especie, ya sea aquí en este planeta o en algún otro planeta del universo. Oye, ahora que comentas eso de la exploración de vida en otros planetas, estaba yo leyendo un libro que dice justamente lo que está pasando, por ejemplo, con el tema del cambio climático y de la deforestación, que a diferencia de lo que tú crees, porque te gusta ser conservador y todo este tema, resulta que el planeta se está recuperando de una manera muy importante, tanto en la deforestación de las selvas, como en el tema del ozono y todo este tema. Y eso es un dato que sacó la NASA hace poquito, de una foto que tomó hace algunos meses, comparada con una de hace, no sé, 20 años del mundo. No sé si sabías de eso. Sí, he visto ciertas noticias de eso. Realmente la Tierra en general siempre tiene varios movimientos, ¿no? Aparte de la rotación y traslación, tiene lo que es el de nutación y el de y diversos movimientos, de tal forma que esos cambios que va teniendo en sus movimientos va generando, por ejemplo, ahorita el tema de las eras glaciales, que más o menos son cada 10.000 años, ¿no? Entonces, donde se van descongelando los polos y luego se vuelven a congelar y casi llegan hasta el hemisferio, hasta el Ecuador. Pero en el tema de las regeneraciones, pues yo lo atribuyo a los temas que está teniendo el planeta, ¿no? Con sus diferentes movimientos. Pero entonces ahí, por ejemplo, no sé si recuerdas, inclusive el expresidente Donald Trump decía que eso del cambio climático, pues eso no. Hay varios científicos, digo, realmente yo me evoco a los científicos de climatólogos, donde pues sí, efectivamente, o sea, eso es un tema natural que va a suceder. Eh, Reforestemos selvas o no las deforestemos, porque el mismo planeta tiene sus propios movimientos, ¿no? Entonces, ahorita estamos en el pico de la era cálida, ¿no? Donde precisamente se descongelan los polos y pues más o menos te digo, estas etapas van en 10.000 años, ¿no? Aproximadamente en otros 10.000 años estaremos otra vez con bastante hielo, ¿no? Eso es lo que algunos expertos dicen en el tema del clima. Pero mi pregunta es entonces, ¿por qué si no está tan evidentemente el tema del problema del cambio climático, por qué todos tus comunicadores favoritos y en el mundo, utilizando el tema políticamente, hablan de que el mundo se está acabando por el tema del cambio climático y eso cuando si lo vemos de una perspectiva científica no es necesariamente así? O sea, no está digamos ambiguo el tema. ¿Por qué? Sí, es un tema ambiguo, correcto. Pero para mucha gente que de los canales que tú ves en la tele y todo dicen que no, que el planeta está muy mal y todo, y luego de ahí aprovechan para politizarlo y tirarle a quien les convenga tirarle con ese tema, ¿no? Pues sí, es un tema que socialmente siempre se ha manejado, ¿no? Si remontamos un poquito en la historia, cuando hubo guerras masivas y demás, pues la gente pensaba que se iba a acabar el mundo o que pues la humanidad no va a subsistir o sobrevivir.
Y la realidad es que ahorita somos 7, 8 veces más que hace un siglo, ¿no? Que a principios del 1900 estamos en 8.500 millones de habitantes en el planeta. Que bueno, ese es otro tema interesante y otro dato que te voy a dar, hoy vas a aprender algo nuevo, George, es que a diferencia de los que como tú creen que el mundo se está sobrepoblando, pues resulta que no, que se está despoblando y que estamos muy cerca de que esa tendencia sea inevitable. ¿Sí sabías también esa o no? Sí, sí vi el artículo, pero tal vez yo lo pondría en otras palabras, ¿no? Porque, o sea, sería un falso positivo lo que mencionas como tal, que se está despoblando y que nos vamos a acabar. Porque como menciono, o sea, al principio de 1900 éramos 1.000 millones de habitantes en todo el planeta. Ahorita somos 8.500 millones. Se estimaba que para el 2045 fuéramos 10.000 millones de habitantes. Pero dicen que ya nos vamos a llegar a ese número. Pero en muchas sociedades exactamente se está limitando el número de nacimientos y demás. El crecimiento va a ser menor del estimado y el esperado. O sea, es pero correcto. eso que te gusta, que vamos a llegar a los 9.000 millones de habitantes, aún así es muchísima gente. O sea, sí. Pero hay un dato que dice que el punto de no retorno o de sobrepoblación está en los 11.000 millones. Y dicen que eso ya no se va, ya nunca se... Porque mucha gente, también hablando del tema del cambio climático y de cómo la sociedad está acabando con el planeta, bueno, la raza humana, hablaba del tema de sobrepoblación y pues ese escenario científicamente pues tampoco es tan viable, ¿eh? O sea, no se va a llegar a esos 11.000 millones que sería un límite de sobrepoblación ya, ¿no? O un caso de sobrepoblación, y por el contrario, las tendencias y las proyecciones es que haya un decrecimiento constante en los próximos años de la población. Pues yo creo que si tuviéramos un decrecimiento hasta un cierto nivel, ¿no? O sea, sería bueno. Ajá, yo creo que no, yo no veo ningún riesgo de que la población, que nos vamos a extinguir o vaya a desaparecer la humanidad. La verdad es que, te digo, si la humanidad ha sobrevivido, el planeta pudo sobrevivir bien con los pocos habitantes que había. O sea, realmente toda la explosión demográfica fue en estos últimos 2 siglos, ¿no? Del 20 y 21. Antes éramos 1.000 millones y creo que la gente vivía bastante bien. Si llegáramos a retroceder a 4 o 3.000 millones de habitantes en el planeta, o sea, yo creo que sería muy bueno, ¿no? En ese cambio, pues sí habría que balancear todas las proyecciones porque básicamente mucho de los pensiones de la gente mayor pues se sostiene con la pirámide de los jóvenes, ¿no? Entonces, pues sí sería un tema en ese aspecto, pero pues tendremos que ir haciendo los ajustes correspondientes a nivel global para que podamos subsistir al momento, ¿no? Y más que ahorita, pues muchos empleos, trabajos se van sustituyendo por máquinas, ¿no? Claro. Y se hacen temas masivos. Por ejemplo, antes se ocupaba muchísima gente para el tema de la agricultura y ahorita hay máquinas enormes donde cosechas hectáreas completas en un día, ¿no? De trigo, de maíz, de frijol, soya, o sea, no necesitas a tanta gente para hacer esas labores, ¿no? Entonces, puedes llegar a un equilibrio bastante adecuado hombre-máquina para tener una buena calidad de vida, ¿no? Que al final Oye, pero ¿y entonces por qué nos, o sea, por qué esto que estamos conversando, o sea, por qué esta conversación no la están teniendo los líderes de opinión, los políticos pues ni se diga, ¿no? Pero los líderes de opinión y todo en términos de una estrategia de humanidad, ¿no? O sea, estamos viendo que el tema del cambio climático, que pues, tanto tú estabas diciendo y que eso está muy difícil y que la contaminación y eso, pues eso es muy ambiguo, ¿no? O sea, eso es una. 2, que la sobrepoblación y que no sé qué, pues eso te resulta que tampoco, que eso es que no hay ninguna sobrepoblación y que no hay indicios de que vaya a haber una sobrepoblación a nivel mundial, ¿no? Entonces, si esos no son los problemas que te han vendido tanto todos los cuates que ves en la televisión abierta y todo, ¿por qué no está esta conversación que estamos tú y yo teniendo en los foros de las escuelas, tanto que a ti te gustan las escuelas del establishment, que pues para mí no sirven para nada, ¿no? O en los foros de los comunicadores o en los foros políticos y nada más están hablando de puras cosas que no son ciertas? Pues mira, la verdad es que desconozco el dato, por qué no lo estén hablando en diferentes foros internacionales. Pues entiendo que está esta niña, ¿no? Greta Thunberg, que habla de todo este tema del cambio climático y demás. Pero ¿no? por lo que estamos viendo, pues son los gobiernos y demás, pero pues, digo, nada más se queda en buenas ideas, en palabras, ¿no? En demás.
yo creo que sí es importante el tema del crecimiento y densidad demográfica. Sí es un tema que tiene un control de Estado, ¿no? En su momento, cuando había muchas guerras y demás, sí daban la señal a los pueblos de reproduzcanse, tengan muchos hijos y así sucesivamente. Ahorita sí tenemos la señal en la mayoría de los países al menos, de pues ten 1 o 2 hijos, ¿no? Máximo. En México no, ¿eh? Yo veo familias que tienen 10 hijos. No, bueno, yo de actuales no. O sea, 3, 4 hijos son máximo. menos, bueno, 4 es muchísimo. 3 hijos todavía, pero 4 ya no he visto ninguna. 3 sí, pero todavía recientes, familias hasta de 3 hijos, ¿no? Que es como ya estás pasadito, ¿no? O sea, es de 1 o 2 hijos más o menos y ya te pasaste con 3. Pero realmente tenemos esa señal. O sea, si hay un tema, si hay señales políticas, si hay señales de Estado donde te van regulando, ¿no? Si ten más hijos, no tengan más hijos. Ahorita, por ejemplo, China liberó, ya tiene rato, pero liberó el tema de un solo hijo, ¿no? Porque precisamente su pirámide poblacional se estaba dañando demasiado con la juventud. Y pues se dan cuenta que necesitaban más pues gente joven, ¿no? Porque si no, le va a pasar lo que está pasando en Europa, sí, como en Francia, España, que al final pues en Suiza creo también. Suiza, donde ya no quieren tener hijos y realmente pues llegan los inmigrantes y realmente son países que al rato se van a convertir de gente de África o gente de se balcaniza, de Medio Oriente, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces pues también van perdiendo tu identidad, o sea, tienes que ir viendo cómo preservar pues la especie, ¿no? De esta manera, no nada más cortándola totalmente. Pues sí, aquí el tema que me parece realmente muy grave es que la desinformación llega a tal grado, ¿no? Que mucha gente está en dogmas totalmente erróneos, ¿no? De que el mundo está muy contaminado y que por eso hay cambio climático, cosa que científicamente estamos viendo que no está comprobada. Así, tal cual. Entonces, si la discusión no empieza ahí, pues, ¿qué le dices a la gente? Esa es una. La otra, el tema de la sobrepoblación, igual, ¿no? No hay sobrepoblación, no hay indicios de sobrepoblación. Por el contrario, después va a haber un problema de que va a haber... ¿Con respecto a qué? O sea, yo lo pondría sobrepoblación, ¿con respecto a qué? O sea, tenemos comida suficiente para alimentar todo el planeta y aún así sobra 1/3 de comida, la cual se desperdicia. Bueno, más bien, se desperdicia comida, no es, o sea, la producción está mal, está ineficiente, porque se produce de más y se echa a perder. Exactamente, o sea, realmente habría comida suficiente para darle comer a todos los seres humanos del planeta. Si se produjera 1/3 menos. Con 1/3 menos. Exacto. Y si no se tirara. Sí. Pero realmente se tira la comida por un tema de mercados, para que no se evalúe el frijol, la soja, el maíz. Bueno, pues el tema del capitalismo. Vamos al tema del capitalismo, donde sucede mucho en África, donde los grupos armados toman, para tener el control de la población, toman todas las ayudas humanitarias, las guardan en bodegas. Sí, las administran. Las administran ellos y la gente muere de hambre, ¿no? Uh-huh. Y uno piensa, es que no hay suficiente comida. Hay suficiente comida para todos en todo el mundo. El tema es un tema... político-económico. Político, cultural, económico en diferentes pueblos, ¿no? Entonces, por ese lado, o sea, sobrepoblación con respecto a qué, pues no sé contra qué lo midas. Con respecto a la tierra... Pues sí, es con respecto a la tierra. Todavía hay bastante tierra disponible en diferentes partes del mundo que pues simplemente está ahí disponible y no está ocupada, ¿no? O sea, podríamos dispersarnos un poquito más y estar bien. Con respecto a los recursos, yo creo que donde nos ha fallado, y ahí sí va muy directamente ligado a los capitales petroleros, es en la economía circular del reciclaje. O sea, eso no existe. Se está empezando a dar, pero yo creo que para mí es un punto fundamental que sí tenemos que atacar. La autosustentabilidad, ¿no? Porque así es como funciona la naturaleza y es donde deberíamos de ver esos modelos, ¿no? O sea, tú tienes una hoja de un árbol que cae al suelo, el suelo la aprovecha, se descompone y vuelve a crecer en más plantas y demás. Ahorita el problema es que tú tiras plástico al mar. Sí. Eso no se degrada, eso no se descompone, eso no pasa nada y se vuelve a basura, efectivamente. Por eso tiene igual un siglo que sucedió, porque anteriormente simplemente tú tiras cualquier verdura o desperdicio orgánico a la tierra, como fuera, y eso era abono y se reciclaba, ¿no? De forma muy, muy eficiente. Y ahorita es donde nos ha fallado muchísimo. O sea, yo creo que para mí sería un punto de atacar al día de hoy todo el tema de los derivados de petróleo para que se puedan reciclar. O sea, tenemos una economía circular al respecto. O sea, yo creo que con eso, que lo podemos atacar ahorita, podemos resolver el 80% de los problemas que Pero tenemos. El tema del petróleo también en los próximos años pues está presupuestado que se va a reducir con el puro tema de los automóviles a nivel mundial, se reduce no sé qué porcentaje importante con el tema del litio, ¿no? Sí, pero tenemos todo el tema hay muchísimos productos del petróleo, o sea,
muchísimo, o sea, está muy explotado todo el nylon, todo lo que es los plásticos, el PET, el Nylamid, medicinas, ropa, adicional del petróleo, diésel y todos los derivados que trae. O sea, podemos acabar con el tema de las gasolinas. Eso sería uno de 200 productos que sacas de ahí, ¿no? Entonces, se ve complicado. Sí, hay que darle también economía circular por el tema de los otros derivados, ¿no? O sea, de todos los plásticos. Pues se ve complicado, mi George, pero bueno, vamos a dejar aquí la conversación en esta emisión del Newspaper. Yo nada más me gustaría que cerraras, George, recomendándoles una lectura a las personas que nos están escuchando y nos vemos la próxima. ¿Qué les recomiendas? Sí, yo les recomiendo que puedan leer un libro. Tiene bastantes Si hojas. puede ser hoy la recomendación, pues mejor. Tiene bastantes hojas, pero bueno, se llama De animales a dioses, que es de Homo sapiens, buenísimo. de Homo ¿no? sapiens, Buenísimo. exactamente. Sí. Donde nos da una breve descripción de cómo pasamos del homínido al ser humano, ¿no? Al Homo sapiens sapiens. Entonces, ahí nos puede dar muchas ideas al respecto de qué es lo que ha pasado en la humanidad en los últimos años. Sí, muy buen libro, lo recomiendo también yo. Pues muchas gracias, George. Nos vemos la próxima. Aquí estamos.